Armando Ríos Peter ha venido buscando una candidatura independiente a la presidencia de la República. En un principio, el Instituto Nacional Electoral lo descalificó, diciendo que no había llegado al nivel de firmas requeridas. Esto después de que eliminó toda una serie de firmas. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió que el INE tenía obligación de hacer una revisión más exhaustiva de las firmas presentadas por Armando Ríos Peter, quien por lo tanto puede ser todavía candidato a la presidencia de la República. Armando, gracias por estar con nosotros. Sergio, al contrario, feliz siempre estar contigo y con tu amplísimo auditorio. A ver, cuéntanos un poquito qué pasó. O sea, la gente ya está incluso tomando esto un poco a chunga. El Bronco, tú, ¿cuántos va a haber? Si son 5, si son 3, si son 4, en fin, o si son muchos más. ¿Qué pasó en tu caso? Hay una enorme confusión, como bien lo dices tú, y creo que es importante planteárselo a la gente en cómo se fueron dando los hechos y dónde estamos ahorita. Primero, durante 127 días, 4 meses y 7 días, estuvimos en toda la República recogiendo firmas de carne y hueso, que el INE día con día, semana tras semana, iba validando, iba anunciando, con base pues, en las leyes, en el reglamento y la legislación que ellos se dieron. Después llega un periodo oscuro, ¿no? Un cuartito oscuro al que se metió el INE, y salen como si fuera un conejo del sombrero lo que sacaron, diciendo que las firmas que habíamos recogido y que ellos habían validado no eran correctas. Pero a ver, ellos no las estaban revisando en ese momento, lo que ellos dijeron siempre que se iban a revisar todas las firmas. Es ¿no? que esa es una de las mentiras que el INE ha dicho, o digamos, de las cuestiones que el propio tribunal ya les revirtió. Ellos durante 127 días estuvieron revisando, porque es además de todo a través de un sistema digital, donde tú recordarás que teníamos una aplicación, llegabas, una credencial que valía, se iba, digamos, a las que iban validadas y que ellos iban cantando, por así decirlo, semana tras semana, y las que no se iban a mesa de revisión. Todo esto lo invalidaron y se inventaron este procedimiento sin respaldo legal, sin acuerdos del Consejo, sin protocolos, es decir, e incluso sin nuestra presencia, en donde desconocieron todo lo que habían hecho. Y ahí sacaron a Margarita. O sea, te está haciendo fraude el Instituto Nacional Electoral. El instituto dijo que habíamos nosotros simulado, cuando en realidad lo que nosotros hemos venido diciendo es que quien simuló fue el Instituto Nacional Electoral, porque al final del día todo lo que vino a decir, y sobre todo que hizo un juicio mediático, no lo logró probar frente al tribunal electoral, frente a la parte constitucional. Entonces ahí pues yo siempre he señalado que ha habido un sesgo político, que ha habido tufito de cierta manita negra, yo se le he echado a Felipe Calderón y especialmente en su interacción con el área de Benito Nasif. O sea, Felipe Calderón le dice a los consejeros del INE cómo actuar, cómo votar. Yo lo plantearía un poco más así, un poquito, digamos, entendiendo que ellos desconocieron lo que se habían dado, todo el procedimiento. Pues mira, hay cosas que a mí me siguen llamando mucho la atención. Las filtraciones, desde donde salen es del área de Benito Nasif, quien las conoce, inclusive quien alienta que se publiciten es Felipe Calderón. Esto lo tenemos claramente ubicado. Incluso yo tuve un debate en Twitter con él. Otras áreas importantes que están por lo menos señaladas ahorita, y ahorita continuaré con el asunto, pues está por ejemplo la Dirección General de Prerrogativas o el propio Registro Nacional de Electores, que diseñaron un sistema, todo un formato para recopilar firmas, donde a nosotros, a los ciudadanos, nos dejaron en plena indefensión, sin recibos, que nos permitieran cotejar su base de datos con respecto a lo que nosotros íbamos metiendo. Y esa es yo creo que la parte toral del tema. Termina, digamos, este asunto que se va al tribunal, el tribunal nos da la razón y ahora nos regresa precisamente al instituto. Y es ahí donde ya nos encontramos con un verdadero desbarajuste. Estuve yo el jueves pasado con unas 80 personas ahí listos precisamente para empezar nuestra garantía de audiencia. ¿Y qué nos encontramos, Sergio? Nos encontramos primero que nada que el instituto no estaba listo, ¿no? Las 24 horas del día, sobre todo cuando es el tema electoral, pues tienen que ser atendidas cualquier resolución. Nos dijeron que a partir de las 9, nosotros estábamos desde las 7:30, en fin, encontramos una autoridad atropellada, desorganizada, desordenada. Y ahora nos hemos dado cuenta, porque esta es información que nos llegó ayer, que gran parte de ese desorden es porque las computadoras que tenían se les habían inundado. Pero ahorita voy a escarbar un poco más ese asunto, que es parte de la información que tuvimos el día de ayer. ¿Qué empezamos a hacer? Quisimos cotejar la base de datos que nos había dado el Instituto Nacional Electoral con la que teníamos en pantalla. Si ellos nos están acusando de simulaciones, pues queremos revisar 900 y tantas mil firmas, pues por lo menos teniendo garantía de que nuestra base de datos, que es la que ellos nos entregaron como autoridad, pues es la misma que vamos a estar viendo, que no va a ser una base de datos distinta. Primera credencial, no la segunda, la tercera, la cuarta. La primera que ponemos en la pantalla nos la habían entregado formalmente como una credencial simulada y sale validada.
Después de que además de todo estuvieron ahí manejándole con un USB, que pásale que esta información no está en esta computadora, cuestión que había derivado precisamente de que improvisaron las computadoras para efectos de dicha audiencia, cosa que me parece terrible, porque pues digo, si no están ocultando nada, ¿por qué no nos dicen? ¿Por qué improvisan computadoras? Había hasta laptops ahí que seguramente bajó el personal. Entonces, primero, no hay certeza en las bases de datos que tenemos ubicadas y ahora tenemos claro que eso fue por una inundación. Segundo tema, llega y nos aparece una credencial de estas que ellos señalan como simuladas, ¿no? La ponen enfrente de nosotros y les digo, pues mira, aquí viene precisamente el auxiliar que recolectó esta firma. Es una persona de carne y hueso. Tú, por lo que estás diciendo, esta persona corre el riesgo de haber cometido un delito. Esta persona obviamente rechaza tajantemente haber conseguido esa información, haber puesto esa credencial, y el INE se queda un poco sin palabras, diciendo, bueno, es que eso no es algo que yo vaya a revisar y no soy la autoridad competente para decir si él la subió o no la subió. Tercer asunto, estamos cotejando pues, esa información de la pantalla con nuestro dicho, y le digo yo a la persona que está llevando la diligencia, le digo, ¿cómo me defiendo yo con este recibo que ustedes me dieron frente a eso que está en la pantalla? ¿No? Me dice, bueno, primero que nada, que es una joya que está notariada además de todo, dice, pues si usted quiere revisar así las cosas, se va a llevar unos 2 años. 2 años. Y luego llega el director jurídico para cerrar toda la escena y le digo, ¿cómo me defiendo yo frente a esto que ustedes me están poniendo en la pantalla con este recibo? Se levanta de hombros y me dice, no se puede hacer nada. Entonces, por eso cierro el tema. Áreas como el Registro Nacional Electoral o áreas como la Dirección General de Prerrogativas, pues tienen obviamente responsabilidades en haber creado un sistema que deja al ciudadano en total indefensión, mi querido Sergio. Ahí es donde estamos ahorita y esa es la batalla que estamos dando. Mucha gente piensa que aquí en México cualquier candidato que o no se le da el registro o que pierde una elección siempre va a crear una conspiración, que esa es la típica cortina de humo. Claro. ¿Que no te dicen eso también a ti? Bueno, es Felipe Calderón el que le habla a Benito Nasif y le dice, vamos a quitar del camino a Armando Ríos Peter porque nos puede ganar la elección. Mira, como yo no tengo elementos para probar eso, soy muy serio y trato de ser muy responsable. Hay un tufo político de la intervención de Felipe Calderón, y lo vuelvo a acotar como lo decía, por lo menos en términos de las filtraciones mediáticas que se hicieron y la promoción de las mismas, eso sí lo tenemos probado. Y ahí la mano del expresidente, claro, pues queriendo beneficiar a su esposa, me parece que puede ser claramente identificada. Pero por eso lo llevo a una cuestión mucho más de detalle, que además de todo a mí no me interesa ningún complot. Yo creo en el Instituto Nacional Electoral, pues nos ha costado 30 años construirlo. Pues no parece, estás diciendo que fundamentalmente están actuando a instancias de Felipe Calderón. Y por eso lo quiero subrayar. Creo en el Instituto Nacional Electoral y por eso he subrayado, y ayer declaraba yo, que Lorenzo Córdoba tiene que tomar cartas en el asunto en las áreas operativas que son las que estoy señalando. ¿Y qué es lo que estoy señalando? Más allá de Felipe Calderón. ¿Qué es lo que estoy señalando? La Dirección General de Prerrogativas, por ejemplo, Patricio Vallejo tuvo un activismo político muy poco usual en una autoridad. Y eso lo tenemos señalado frente al órgano interno de control. Segundo, son computadoras que improvisan para que yo desahogue mi derecho de audiencia y la autoridad no nos notifica de ello. Improvisa y un poco genera un espacio de simulación para que desahoguemos un tema, una garantía de audiencia, cosa que me parece preocupante. Se les mojaron las computadoras, se les inundaron aquellas computadoras en las que íbamos a desarrollar nuestra garantía de audiencia. Y de repente, la base de datos que nos toca cotejar no es la misma. Bueno, ahí por lo menos puede haber una sanción de carácter administrativo. Tercero, ¿quién diseñó ese sistema? Un sistema en el cual el beneficiario, en este caso el usuario, el aspirante independiente, se quede en total indefensión. Bueno, yo no había encontrado en este país ningún espacio donde tú, además de todo un tema electoral, donde sabes que siempre hay litigio, donde una de las partes se quede sin tener capacidad de poder refutar porque no te dieron un recibo frente a lo que está diciendo la autoridad. Bueno, pues que eso se revise. Yo no quiero caer en una situación conspiracionista. Lo que sí es que hoy estamos sufriendo lo que le toca sufrir a los ciudadanos cuando la autoridad se queda, por así decirlo, con la sartén sobre el mango. Felicitaste públicamente al Bronco por haber recibido ya la candidatura. ¿Tú piensas que lo mismo va a ocurrir contigo? Mira, nosotros estamos desafortunadamente metidos en un callejón complejo que pareciera no tener salida, porque la resolución del tribunal, que yo agradezco que se haya señalado la parte de la ley que nos haya reconocido nuestro derecho, el derecho a ser votado y el derecho a varios cientos de miles. Porque a ti te mandaron a revisión, por así decirlo, y al Bronco le dieron directamente la candidatura. Era el mismo caso, ¿no? Pues mira, pareciera que los argumentos son exactamente los mismos. No te sé decir
El hecho es que a nosotros, al mandarnos frente a la autoridad, pues nos meten en este círculo vicioso, porque la autoridad nos deja en indefensión, la autoridad pone computadoras improvisadas, lo que he dicho hasta este momento. Pero a ver, si entiendo bien el precedente legal, si la autoridad del INE, que es el regulador, no te da el derecho de audiencia porque no puede o porque se le mojaron las computadoras, pues viendo el precedente del Bronco vas directo a la boleta, ¿no? Pues parecería que sí. El problema es que hoy ha habido tal linchamiento, y me parece que equivocado o fuera de lugar a los magistrados, pues que estamos metidos como una especie de callejón sin salida, donde pareciera ser que aquellos que actuaron con respecto a derechos, revisando la ley, buscando defender los derechos humanos, pues terminan siendo estigmatizados por la sociedad frente a una autoridad que, en vez de hacer valer su palabra frente al Tribunal Constitucional, pues se sale a los medios a andar haciendo un tribunal paralelo. Ese es el problema que tenemos el día de hoy. ¿Qué viene en los próximos días? ¿Cuándo se tiene que resolver esto? ¿Puede resolverse antes del debate del día 22? No, en realidad por los tiempos no se puede resolver antes del debate, fueron 10 días. El asunto que yo quiero destacar es que nosotros, y por eso repito el tema de que estamos metidos en un círculo vicioso, yo me estoy encontrando una autoridad pues que no quiere que pasemos. Esa es la parte que yo quiero, y no quiero caer, repito, en una situación conspiracionista. Los elementos que yo estoy dando no son porque haya una mano negra que todo lo puede, no. Creo que hay una cuestión estructural que nos ha dejado sin defensa, donde el llevar a cabo una diligencia en voz de la propia persona que la está desahogando dice, si usted quiere desahogar su garantía de audiencia se va a llevar 2 años, para revisar 906,000 firmas, es decir, 64 firmas por minuto, donde la autoridad de manera atropellada, nos presenta un formato desorganizado, desordenado. Pues ese es el problema, que tenemos a un Instituto Nacional Electoral que violentó su propio proceso, Sergio. Porque eso es lo que el tribunal nos dio la razón. 127 días públicos, donde toda la gente supo que íbamos avanzando con las firmas, se metió en cuarto oscuro. Ve tú a saber quién le movió la mano, qué fue lo que ocurrió. Pero lo que es un hecho es que ellos violentaron su propio proceso, lo desconocieron. Armando Ríos Peter, gracias por esta conversación. Al contrario, Sergio, siempre es un honor. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.